Fíjense, cuando el coronavirus comenzó a propagarse, como bien ya saben, modificó nuestra normalidad, ¿no? Generando una reacción de miedo, ya sea miedo al enfermar, miedo a la muerte, miedo a la inestabilidad económica. Entonces, he observado que hay quienes se han quedado atrapados en la telaraña que han construido esos miedos y están siendo presas de estas emociones tan lastimosas como son la ansiedad y de la angustia. ¿Podrían pasar la siguiente, por favor? Entonces, continúo. Como prestador de servicio, creo que es importante que entendamos la realidad que se está experimentando para ver qué necesidades de fondo están permeando y así poder satisfacerlas. Porque como bien ya saben algunas y algunos, las y los consumidores rigen sus decisiones de compra en base a su emocionalidad. La cuestión es como marcas, cómo entender sus necesidades en tiempos de cuarentena. Y como mencionó Simeón, les platicaré algunas diferentes fobias que se han despertado para así poder comprender la psicología del consumidor. Entonces, estudiando los mercados, he observado diferentes tipos de miedo que en exceso se están transformando en fobias. Pero antes que nada, recordemos qué es una fobia. ¿Podrían pasarle la siguiente, por favor? Una fobia es una experiencia ansiosa en la cual se desarrolla un temor intenso e irracional hacia una persona, cosa o situación. De hecho, aquí en la siguiente, por favor. Ok. La cual genera una respuesta de evitación. Entonces, las fobias pueden llegar a ser discapacitantes, ya que no solo provocan un enorme malestar, sino que a veces limitan la vida cotidiana. Estas se pueden desarrollar a partir de eventos traumáticos. Ajá, la siguiente, por favor. Exacto. Y entonces, ¿cómo sucede esto? Fíjense, cuando nos exponemos a una situación desagradable, que genera un estrés extremo, esa experiencia puede quedarse grabada de manera particularmente intensa en nuestro cerebro. Entonces sufrimos lo que se conoce como un condicionamiento por miedo. De manera que cuando volvemos a exponernos a situaciones similares, reaccionaremos con un miedo excesivo e irracional. El ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, cuando escuchamos a la fecha la alarma sísmica, probablemente quienes vivieron el temblor del 2017 se les active este estrés que está almacenado en el cuerpo y sufra síntomas postraumáticos como pueden ser náusea, sudoración, temblores, ansiedad, sueño o demasiada alerta, etc. Siguiente, por favor. ¿Ok? Y como ya he mencionado, las y los usuarios han sido impactados, hemos sido impactados por la pandemia. Esta situación nos está despertando sensaciones molestas que pueden ser vividas en el pasado o nuevas experiencias lastimosas que no saben cómo enfrentar y como mecanismo de defensa están desarrollando una respuesta fóbica o de evitación. Siguiente, por favor. He observado que esto se manifiesta aún más en personalidades hipocondriacas. Estas personalidades psicológicamente son más vulnerables ante esta crisis, ya que se caracterizan por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud y por una tendencia a exagerar los sufrimientos. Estos pueden ser reales o imaginarios. También esto he observado que lo están padeciendo personalidades con rasgos de ansiedad, ya que son más propensas a desarrollar conductas fóbicas. Siguiente. Entonces, empezaré por esta fobia que he estado observando, que es la agorafobia. A las personas con experiencias agorafóbicas están manifestando un miedo excesivo e irracional, están en lugares públicos y poco familiares. Recordemos que agora viene del griego que significa plazas y phobos pues viene también de fobia. Y cómo la verdad no se va a acentuar el temor después de vivir en confinamiento porque el mundo de afuera resulta peligroso. A algunas personas les está resultando difícil cruzar el umbral de su puerta, de manera que solo se están sintiendo seguras y seguros dentro de esas cuatro paredes. La persona con agorafobia termina evitando aquellas situaciones en las que se piensa que está en riesgo, como estar en medio de la multitud o en una fila de supermercado. Entonces, hay que entender que el pavor no es producido en sí por estos sitios, sino por las consecuencias de encontrarse expuestos a los mismos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Esta fobia, la verdad es que he observado que está siendo poco común en niños y niñas, pero se está manifestando en las y los adolescentes y en la adultez. Ejemplos de esto es que se experimenta una ansiedad
interna y extrema antes o después de, por ejemplo, de hacer las siguientes actividades, ¿no? Utilizar el transporte público, estar en espacios abiertos, por ejemplo, espacios donde se ha estado vacunando, que por temor a enfrentarte a esa situación hay gente que de verdad ya no quiere vacunarse. Al comprender los impactos emocionales de lo anterior siguiente, como prestadores de servicios, recomiendo que ante la agorafobia se manden mensajes que fomenten la empatía, el respeto, el cuidado por tu consumidor. Por ejemplo, el empoderamiento de los mismos consumidores es importante para que sientan que son responsables en gestionar su propia seguridad. Y les doy un ejemplo que he visto, ¿no? De Volkswagen, España. Ellos sacaron una campaña con el hashtag Yo mantengo la distancia con Volkswagen, sorteando toallas de más de 15 metros cuadrados, y esto lo hacían para mantener la distancia social en las playas. Entonces se ve cómo la marca está apostando por la seguridad en las playas y recuerda la importancia de mantener la distancia social en vacaciones, pero un poquito delegando este poder a las y los consumidores, ¿ok? La siguiente fobia que les traigo, que también he observado, es la antropofobia. Exacto. La antropofobia es el miedo patológico a las personas o a la compañía humana. Etimológicamente viene de antropos, que significa hombre, y pues phobos, fobia. Esta fobia es el resultado a una experiencia traumática, por ejemplo, haber sufrido abusos físicos directamente o presenciar algún episodio de violencia. En este caso, la fobia se ha despertado debido al miedo de interactuar con otras y otros individuos que puedan significar un potencial contagio de coronavirus. A ver, esta ansiedad se experimenta al estar cerca de hasta una sola persona. Ajá, siguiente, por favor. Y los signos corpóreos manifestados pueden ser ya sea ruborizarse, no mantener el contacto visual, malestar o incomodidad al aparecer en interacciones sociales. De ahí que se esté desarrollando el famoso síndrome de la cabaña, que de hecho no tiene ninguna connotación médica esta palabra, pero coloquialmente se le llama síndrome de la cabaña. Este síndrome se ha dado en personas que han sido encarceladas, que han vivido hospitalizaciones largas o que han estado en periodo de confinamiento, como lo estamos ahorita. Por tanto, este síndrome puede ser para la mayoría una fase más de esta crisis a la que evidentemente sé que nos iremos adaptando como nos hemos ido adaptando. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Siguiente, por favor. Como marcas, ante la antropofobia es importante crear mensajes de unión, de esperanza, para que de a poco se les anime a exponerse sucesivamente a encuentros grupales. Es importante entender que el miedo se hace más pequeño cuando te enfrentas a él. Y entonces aconsejo a que las y los usuarios se les invite a hacer pequeñas salidas a su ritmo, evidentemente con medidas precautorias, donde puedan ir ganando seguridad. Por ejemplo, mercados que utilizan conferencias virtuales como esta ayuda a la interacción social, aunque no lo crean, y a desear la pronta reinserción a la actividad. Entonces, paulatinamente, con estos mensajes se desarticula el temor al encuentro con el entorno. Yo recomiendo que es importante animar a las personas a vincularse con otras por medio de exposiciones sucesivas para que, como bien dije, se desactive de a poco la sensación de peligro que le produce relacionarse con la otra edad, ¿no? Ejemplo de esto, les traigo la campaña de Audi, porque si se fijan, crea una coherencia entre el mensaje y la identidad de la empresa, dado que Audi surge, como algunos saben y algunas, surge como autounión de fusión de las 4 empresas automotrices, ¿ok? Otra fobia que también les traigo que he observado es la misofobia, que algunas personas le llaman rupofobia. La misofobia es una palabra que también proviene del griego misos, significa contaminación, y phobos, miedo. El médico estadounidense William Hammond descubrió este trastorno en el año de 1879. Y bueno, esta se trata de una alteración psicológica que se caracteriza por presentar este pánico irracional excesivo y injustificado a la sociedad. Entonces, ¿cómo se ve esto? El niño o el adulto que la padece, cuando lo está padeciendo, se está concentrando en olores corporales y objetos o lugares que dan sensación de poca limpieza. Es decir, se lava constantemente por miedo a contaminarse por gérmenes. Entonces, con esta pandemia, hemos aprendido, la verdad, a lavarnos bien las manos con frecuencia y de manera meticulosa como si fuéramos cirujanos y cirujanas. También
Siguiente, por favor. Hemos aprendido a extremar otras medidas de higiene. Sabemos que no podemos tocarnos la cara, que debemos usar mascarillas en los espacios cerrados. Todas estas precauciones, sin embargo, pueden hacer que algunas personas se estén obsesionando con la higiene. El hecho de que el enemigo contra el cual luchamos sea invisible y se transmita a través de las gotas respiratorias que viajan por el aire, la verdad es que no ayuda mucho para esta fobia, sino que alimenta la misofobia. Esta fobia incluso podría desembocar en trastornos obsesivos compulsivos, en el cual se recrudecen estos comportamientos de lavado de manos y de la desinfección de las superficies, ¿no? Entonces, a ver, para la misofobia les traigo la recomendación de, como marcas, brindar la sensación de control y de seguridad, acompañados obviamente de productos que sean sumamente efectivos. Es decir, no basta con solo si nos fijamos en la conducta superficial de limpieza, sino también fijarnos en qué necesidad hay de fondo. Recordemos acciones y recomendamos acciones que generen estas experiencias en las que las y los usuarios se sientan al mando de la situación, ¿no? Y les traigo el ejemplo de esta campaña que a mí la verdad me gusta mucho, que es Dove. Esta campaña decide aportar valor a la vida de las y los consumidores en momentos que más los necesitan, y entonces crearon una campaña para homenajear a las mujeres, a los hombres que están pues haciendo un trabajo heroico combatiendo el COVID. En esta campaña, si podemos observar, se revela el impacto del coronavirus en la vida de estos trabajadores. Entonces aquí vemos cómo Dove quiere mostrar que el trabajo y el coraje de los diferentes trabajadores es también un acto de belleza. ¿Ok? Siguiente, por favor. Hoy más que nunca, se debe de ver a las y los consumidores como un ser humano que actúa desde sus instintos y emociones, lo cual determina sus comportamientos, incluso de compra. Es por eso que es muy importante que las marcas empecemos a comprender ese lado humano que podrá dar un paso a esas conversaciones más íntimas y esta comunicación más asertiva. Las marcas que entiendan estos procesos emocionales tendrán más posibilidad de conectar con el consumidor. Las diferentes empresas, instituciones y organizaciones tienen que mostrar una congruencia entre sus servicios y sus mensajes, demostrando que ofrecen recursos para la calidad de vida. Y no solamente es usar todo este abanico de comunicación que les digo, sino que también ubicar cuál es el punto de conexión con los usuarios. Las diferentes empresas, instituciones y organizaciones tienen que mostrar una congruencia entre sus servicios y sus mensajes, demostrando estos recursos para la calidad de vida. Y pues esta es la invitación que yo les hago, es lo que he observado de las fobias y pues muchas gracias.